y estando en AM no, ¿sí? Por eso FM es como más relajado, se presta más para la joda, para el chiste. Fíjense, programas que llevan imitadores, que también, bueno, un poco lo replicó Radio La Red, que está en AM, pero copió ese formato, mejorando un poco la calidad de sonido. No sé si escucharon alguna vez a Novarecio, por ejemplo, a la mañana, que tiene un imitador, a Feynman, que tiene un imitador. Un poco eso de la M hoy en día lo hace porque perdió mucho terreno con Radio FM en este sentido. Ya hoy en día la FM no es solo para escuchar música, sino que también es para informarse. Vos tenés programas como Radio Metro, que de música lo único que tienen es la tanda. Antes de ir a la tanda comercial es un tema, pero ya es una radio pura y exclusivamente de actualidad, en donde tiene un gancho humorístico, ¿sí? Pero se tratan temas de actualidad. Mismo el programa, por ejemplo, tiene Wayne Ratch a la tarde, usan el contexto social para hacer humor también, para hacer sketch y todo eso. Y eso también se da en varias radios. Son pocas las que tienen música o como eje central la música. ¿Sí? Está Radio Disney, está la 105, está, no sé si se sigue llamando Radio One, en la 102.7, pero No, creo que cambió esa radio, profe. ¿se cambió de nuevo? 103.7. 103.7, ahí está, gracias. Ah, sí. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. La radio también que pasa música y yo la escucho prácticamente a la mañana todos los días, la radio Aspen. Es una radio... se mantiene también con... Sí, ¿qué más? ¿Cómo? Se mantiene con un formato más musical. Claro, más lo que es historia de la música y pasa más música que lo que hablan. Y sí, bueno, después yo lo único que escucho es al mediodía Radio La Red, que está Gustavo, y después a las 5 de la tarde a Mariano Clos. Está bien, está bien. Que están los dos en AM, ¿no? Obviamente. Exactamente. Bueno, AM es como que un poco también quedó más del lado del deporte, ¿sí? En las radios principales. Porque vos te fijás ya vamos a ver más el diseño de lo que es en qué momentos, o sea, algunas escuchan hablar del prime time, de la primera mañana, de la segunda mañana. Bueno, todo eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero los horarios centrales, que son segunda mañana, y el de la tarde, entre las 5 y las 7, o las 6 y las 8 de la noche, han quedado para programas deportivos, casi. Como que también se dio un poco, la mañana es para información y la tarde es para el deporte, con el tema de que los entrenamientos, bueno, se va un poco por ese lado, ¿sí? ¿Alguno más es habitual escuchar radio o no? Sí, yo también escucho Aspen en el trabajo, y Bueno, sí, es cierto. De buena música, parece. Sí, me gusta, la verdad. Cuando era más pibe no me gustaba, lo odiaba, pero fui creciendo y ahora la tolero. Aparte de Radio Aspen, como que se abrió un poquito. Antes era muy, muy cerrado el rock de los 80, en música más clásica, y hoy en día es como que se abrió un poco más. Sí. Tiene artistas, o sea, no te pasan a Britney Spears, pero, por ejemplo, te ponen a Bruno Mars cada tanto, entonces va mezclando. Está buena, Aspen. ¿Alguno más? Esto se llama viejazo con Nahuel. Claro, exacto. ¿Alguna vez he consumido este programa tipo los de Radio Metro, por ejemplo, que es actualidad? Marisol. Yo escucho la ciencia a la mañana, pero de las 6 de la mañana hasta las 10, que está Del Moro, es más como que hablan, pero hablan bastante actualidad y de todo. Y no hay tanta música capaz. Después cuando pasa el de Guido, sí empieza a haber un poquito más de música y tal vez no es tan charlado. Es más un poco de después la otra, la que está, el del programa de Bendita también, es más, vale, tipo humor, no hay mucha música. Exacto. Es más esto del formato de AM adaptado a FM, a los nuevos tiempos. Es que eso también tiene mucho que ver con lo digital, ¿sí? Los celulares no tenemos reproductor AM. Capaz alguno sufrió, quería escuchar un partido en el celular, nada, es imposible.
tenés que bajarte la aplicación de Radio La Red o algo de eso, que funcionan pésimo, y es complicado. Entonces, al haber FM en los celulares, la gente que está en la calle, etcétera, un poco se trasladó de esa manera, ¿sí? Ya vamos a ver también más adelante lo que es la radio digital y de qué manera se fue creando todo el mundo de las aplicaciones, etcétera. Pero bueno, un poco charlar de esto, de qué escuchaban ustedes, qué les gusta, ¿sí? Si alguno está interesado en trabajar en radio, es muy importante escuchar cómo laburan en radio por el tema de los móviles, por el tema del conductor, del panelista, cuándo participa, cuándo no, ¿sí? Tapar los espacios que se dejan, no hablar de más, porque un error muy grave, grave y común, que tenemos cuando comenzamos en el periodismo radial, es extendernos de más, hablar de más, ¿sí? Al no poder expresarnos con las manos, con la cara, solemos tardar mucho en redondear la idea como si el otro no estuviese entendiendo lo que estamos diciendo. Que si ustedes escuchan algún programa de periodistas que comienzan en la carrera, van a ver que es muy común y lo van a sentir ustedes cuando hagan radio, ¿sí? O cuando tengan algún programa. No sé si me escuchan bien, pero me figura conexión inestable. Yo me estoy viendo en cámara lenta en mi computadora. Pero si hay algún problema... Se tilda la imagen. Sí, se tilda la imagen. Está andando pésimo el internet. A ver. Voy a desconectar y volver a conectar. Capaz que se me sale. Ahí volví a conectar el internet. Vamos a ver si funciona bien. Bueno, me perdí el hilo de lo que estaba. Que ya lo van a notar. Lo van a notar cuando lo hagan ustedes, que se tarda mucho en redondear la idea, y eso hay que evitarlo porque el tiempo de radio es muy importante, ya que cuando tenés un programa con entrevistas, con secciones, con actualidad, tenés que buscar la manera que entre todo, ¿sí? Respetar las tandas publicitarias, respetar los temas musicales, porque las radios también imponen, ¿no? Te imponen la tanda de y media, te imponen el tema musical y cuarto, menos cuarto, otra canción. Eso depende de cada medio. Pero bueno, más que nada quería escuchar un poco a todos. No sé si Soledad quiere agregar algo que no habló, que es la única que no... O Rodrigo tampoco, dijo. Yo no soy de escuchar mucha radio. ¿De escuchar radio? ¿Te gusta o no te interesa? No, porque no. No soy de escuchar, no soy de escuchar mucha música, pero así cuando me descargo del teléfono, si no radio no. Está bien. ¿Rodri? Sí, a mí me gusta la radio, profe. ¿Algún programa de ya perdí un poco de escuchar igual, pero hay algunas veces que sí que puedo escuchar. Y es que depende cómo a mí, por ejemplo, últimamente me pasó lo mismo que Soledad, no encontraba un programa en el que me dé ganas de escucharlo todos los días, sino que escuchaba música, y si no tenía ganas de escuchar música ese día por algún motivo, pongo la radio. Pero está todo tan polarizado por la política que en cierto punto es como que en un momento decís, bueno, ya está, no me interesa. No me interesa seguir escuchando lo mismo las 24 horas. Entonces, es algo que por lo que hay que combatir, ¿no? Yo creo que desde los nuevos periodistas tienen que ir cambiando un poco ese panorama en todos los ámbitos, ya sea en el fútbol, ya sea en la política, ya sea en cualquier ámbito. Hay que buscar una vuelta de tuerca porque la gente se está cansando cada vez más y nosotros tenemos que buscar destacarnos, ¿no? En lo que es el rumbo. Buscar la variedad, digamos, profe. ¿Cómo, Rodri? Buscar la variedad. Claro, buscar lo nuevo, ¿sí? El cambio de alguna que otra manera, ¿sí? Desde alguna, por ejemplo, en un programa sección o algo que sea diferente, ¿sí? Yo pongo un ejemplo de... Yo en la radio que estaba trabajando hace unos años atrás, me gustaba la variedad que hacía, porque buscaba el deporte, buscaba las noticias importantes del día. Después iba, como dijo profe,
que buscaba una tanda musical, digamos. Uh-huh. Y sí. Eso, interesante, porque tenía variedad de cosas, digamos. Claro, exactamente. Sí. Y eso es lo que hay que apuntar también un poco, salir del fútbol para poder hablar Sí. otros horizontes. Yo, por ejemplo, por la noche, bueno, estoy en un programa que es íntegramente de fútbol, que no, o sea, hablamos de eso, pero en el programa que estoy a la mañana, en FM Concepto, trato de meter un poquito de básquet, un poquito de rugby, de fútbol, de Fórmula 1, como para tratar de buscar alguna variedad. Pero bueno, lo que más garpa es el fútbol, eso es una realidad, y tenemos que asumirlo porque es lo que se consume en Argentina, ¿sí? Claro. Argentina es fútbol. Se darán cuenta que en un país donde el Estado, la justicia, están todos metidos en el fútbol. Ustedes ven, hoy los presidentes de los clubes, caso por ejemplo Angelici, vienen del paro de la justicia, ya no es lo que sale del fútbol, lo maneja el fútbol. El técnico Holland, por ejemplo, ex técnico de hockey, no había jugado al fútbol, ahora Retegui puede llegar a ser técnico de fútbol, o sea, Argentina es fútbol, eso no vamos a poder escapar, pero siempre tenemos que buscar alguna variante, ¿sí? Para poder destacarse. Pero bien, bueno, después de esta intro para charlar un poco, ya que no nos vemos personalmente, por lo menos tratamos de convencer de algo exactamente, y nos habíamos quedado, no sé si tienen para ir anotando. Sí. Perdóname que te corte. Sí, Sergio. Yo tengo la info, yo también trabajo en lo que es que dan clase, ¿no? Tengo la info que se vuelve fines de octubre, donde Las estoy clases yo, el presenciales. instituto donde estoy yo, sí, fines de octubre. Y Es lo que nosotros tuvimos el Zoom y es lo que nos dijeron. sí. Es medio incierto. Yo te digo, por ejemplo, creo que al instituto le habían dicho en septiembre y ahora se pateó para octubre. Dependemos de algún tratamiento, es así, capaz que la vacuna de esta rusa que salió hoy termina funcionando y volvemos a antes. Es todo muy cambiante, todo muy cambiante. Ojalá que sea antes del fin de año, para que podamos tener algunas charlas o clases presenciales, pero como te digo, Sergio, es muy complicado. Lo cierto es que nosotros somos poquitos, porque incluso Marisol no estaría presente, entonces seríamos solamente 5 y capaz que podemos llegar a tener alguna clase en el instituto, pero bueno, es muy cambiante. Marisol, no sé si te mandaron un mensaje del instituto, pero le dije a Salvador que te explique, era como te decía, las clases son grabadas y te las van a enviar, así que vamos. Está bien. Igualmente le consulté por si eran algunas con prácticas, que, o sea, podría asistir, pero no los 4 días. Claro, está bien, no hay problema. Capaz para algún trabajo presencial de fin de cuatrimestre, Claro. eso Sí. está bien. Bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando el otro día, habíamos quedado en la década del 30, ¿se acuerdan? Habíamos charlado de cómo había crecido en las radios de Argentina en la década del 20, cómo el mundo entero se había hecho una costumbre escuchar radio, por eso ya para 1927 estaba instalado en algunos autos, ¿sí? En algunas empresas ya habían instalado eso. Lo que era la reglamentación en Argentina fue lo último que vimos, en cuestión de las emisoras y de qué día lo ocupa cada una, ¿sí? Ya para la década del 30 empezaba a crecer cada vez un poquito más. Había, por ejemplo, estas emisoras que voy nombrando de a una, y van a ver que todavía siguen hoy en día en lo que es el rubro de la radiofonía. Por ejemplo, estaba la Radio de la Nación, el diario, que se transformaba en Radio Mitre para comienzos del 30, estaba Radio El Mundo, ¿sí? Estaba Radio Nacional, que se transformaba en ese momento, se llamaba Radio Nacional Estación Flores, no era la Radio Nacional de hoy. Esa es Radio Belgrano, ¿sí? Ya para principios del 30, después estaba Radio Porteña, Radio del Pueblo, Radio Rivadavia, ya para ese momento, Stentor, bueno, todas emisoras que hoy en día le suelen sonar, o sea, algunas, otras todavía están, ¿no? Mitre, esas, Rivadavia, todavía existen, pero hay algunas como Stentor que capaz que le suena, o El Mundo, que también ahora volvió hace poquito, capaz que la conocen, ¿no? Pero bueno,
Los que más crecieron en este momento de la década del 30 fueron Radio Splendid, que sigue funcionando, Radio Belgrano, El Mundo, y acá aparece en escena un protagonista, una persona muy importante para lo que es la historia de la radiofonía argentina, que es Jaime Jankelevich. Imagino que alguna vez, al menos este apellido, lo escucharon nombrar, Jankelevich. Sí. ¿Cómo se escribe, profe, el nombre? A ver. Ya te lo deletreo. Con Y, y después cómo suena. Jankelevich. Con Y al principio y después cómo suena. ¿El marido de Cris Morena dice profe? No, esto estamos hablando de la década del 30. No, pero el apellido. Vos decís, no sé si tiene algo que ver, ¿eh? Gustavo. La verdad no lo busqué, Rodrigo, no lo busqué. ¿No? Parece que si no es el abuelo, me parece, ¿eh? ¿Cómo, Sergio? No quiero hablar por boca que puede de ser el Ganso. abuelo. Puede Me ser. parece que es el abuelo. A ver, si me anda rápido la computadora, lo buscamos. Si no, corregime. Esto es bueno estar con la computadora, ¿no? A ver. Exactamente, mirá. ¿El abuelo? O sea, Jaime Jankelevich es el abuelo, y él es el hijo de Samuel Jankelevich, que, si no, ahora voy a contar un poquito la historia de él. Ahora van a ver por qué estaba buscando. Pero bueno, ahora vamos a conocer un poquito de Jaime, porque es muy importante realmente para todos los medios de comunicación de Argentina, ¿sí? Él tenía algunas cadenas nacionales que lo que hizo fue lanzarlas a diferentes partes del país, ¿no? Las fue llevando a diferentes provincias, y eso fue como que hizo explotar lo que era el negocio de la radio. También para esta época nació lo que hoy en día se llama Radio Nacional, ¿sí? Que en ese momento era Casa América. Y bueno, ahora para conocer un poquito de este señor Jaime, él era propietario de una empresa llamada Casa Jankelevich. Él era húngaro, ¿sí? No era argentino. Era húngaro que había venido aquí a Argentina en busca de un negocio. Y tenía esta empresa en Constitución, que la fundó en 1920, y él lo que vendía eran los aparatos de radio. A medida que fue creciendo, después de la transmisión de Los Locos de la Azotea, él vendía lo que eran los aparatos de radio. Los traía de afuera y los armaba acá para venderlos. En 1924 él crea la LR3. También lo habrán escuchado hablar. LR3 porque el 3 era porque era la tercera estación de radio que tenía Argentina. Entonces, por Perdón, eso... ¿en qué año me dijiste? ¿En la radio? 24. 1924, ¿sí? LR3. LR3. Y él también, Jankelevich, es el primero en ofrecer contratos, ¿sí? Vieron que les dije que a partir de 1930 empezaba a explotar lo que era el radioteatro. Bueno, Jankelevich, ya para un poquito antes de eso, se empezaba a asegurar a las figuras de la radiofonía, ¿sí? Cuando empezaban en fines de la década del 20 los informativos, ¿sí? Cuando empezaron los radioteatros en el 30, Jankelevich lo que hizo él fue profesionalizar la radio en Argentina, ¿sí? Por eso digo que fue tan importante. Entonces él tenía a los mejores artistas en lo que era la radiofonía. A estos los llevaba Radio Belgrano. Entonces Radio Belgrano termina en la década del 30 siendo la radio con mayores niveles de audiencia del país. Entonces le dio ese salto de calidad a la radiofonía, porque ya no era algo amateur, que podía salir mal, podía salir bien. Acá ya era algo profesional, un trabajo en el que había que hacerlo de la mejor manera posible, ¿sí? Un par de años después también, ya cuando estaban instalados en lo que era la radiofonía, él tiene una pelea con Perón que no viene al caso, ¿no? Pero lo menciono. Tuvo una pelea con Perón por una cuestión de que él tenía diferencias políticas y bueno, perdió una parte de lo que era su bien personal de la radio a causa de esto. No tiene nada que ver con lo que voy a decir ahora, pero lo mencionaba.
años después, cuando él ya no estaba tan metido en radio por esta pelea, fallece su hijo Miguel, que acá es cuando buscaba ver si era el padre de Gustavo Hankelevich, y no, este sería el tío, el que fallece, y ahí Jaime lo que hace es cumplirle el sueño a su hijo Miguel, que él estaba en los Estados Unidos y estaba fascinado, había viajado a Estados Unidos y estaba fascinado con lo que eran las televisoras, ¿sí? Ya para la década del 50, esto, en 1949. Entonces, él viaja a Estados Unidos y empieza a importar lo que eran los equipos necesarios para crear la televisión. Esto se lo lleva al ministro de Comunicaciones de Perón. Él se ofrece a financiar lo que era la importación y la construcción de estos televisores, y de esa manera se empieza a difundir lo que eran las televisoras en Argentina. O sea, estamos hablando de que una persona es la causante de profesionalizar la radio y darle un salto de calidad, y además introducir la televisión en nuestro país. Por eso, Jaime Hankelevich, podemos decir que es como el padre de los medios de comunicación actuales que tenemos acá en Argentina, ¿sí? Por toda su labor y por todo lo que hizo para poder difundir esto. Aparte, él claramente era un empresario exitoso, ¿no? Con mucho dinero, pero no buscaba el beneficio económico. Entonces, por eso también eso como que lo trasciende un poco más en la historia lo que él hizo. Pero bueno, volviendo a la década del 30. Ya con estas radios instaladas se empieza a dar lo que era el radioteatro, ¿sí? Y a su vez, otro motivo por el cual la radio crece mucho es porque empezaron a surgir revistas, ¿sí? Especializadas en la programación de la radio. O sea, cuando me refiero a la programación, me refiero a los protagonistas, en los actores de los radioteatros, en los presentadores de música, en los informativos. Estas son 3 revistas que yo seleccioné como las más importantes. Capaz alguno, si conoce un poco de historia, las escuchó nombrar. Son La Canción Moderna, Radiolandia y Antena, ¿sí? Ahora paso a detallar un poquito qué hacía cada una para que se entienda. La Canción Moderna era una revista que recopilaba las canciones del momento. Imagínense que ahora hay una revista que sacó un tema, no sé, Daddy Yankee, y te ponen la letra como si fuera una novedad, como hoy, o sea, hoy en día hay 1 millón de páginas en internet que hacen esto, ¿no? Que hacía la Canción Moderna. Perdón, profe, no te escuché. ¿Qué es lo que hacía la moderna? Ponía las letras canción de las moderna. canciones. Cosa que capaz, si hay alguno más o menos de mi edad, lo hacíamos en principios de este siglo. O buscar la letra de la canción, letras.com, que lo llamaba la página, y para ver cuál era la letra. Bueno, esto lo hacía para la década del 30, la Canción Moderna. Lo que hacía era poner la letra, y a su vez también es como que explicaba el porqué de la letra, ¿sí? A través de la historia del cantante, a través de su pasado, de su presente, del contexto en el que vive, por qué era esa letra y de qué manera se llegaba a esa letra. O sea, te publicaban la canción y a su vez la explicación de cómo se llegaba a entender esa canción. Y también, lo que lo hizo muy famoso, es que en cada edición lo que hacían era publicar la partitura de un tango inédito, ¿sí? Algún tango desconocido, ellos publicaban la partitura, que era como descubrir música para ese momento, ¿sí? No había Spotify para buscar. Entonces, eso la llevó al conocimiento, a la fama. También, en esos años, nacía lo que era Radiolandia, ¿sí? Para 1930 más o menos. La primera publicación acá está, el 26 de marzo de 1928, ¿sí? La crea un empresario llamado Julio Korn, que es muy importante también este empresario, porque él es el que le dio, o sea, es el fundador de Radiolandia, de Antena, y no sé si de la Canción Moderna también, no encontré su fundador, pero... ¿Cómo se llamaba, profe? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el nombre del empresario? Julio Korn, como la banda de los Estados Unidos, Korn, K-O-R-N. Él es el fundador de Radiolandia y de Antena. Para fines del 20 crea esta revista que lo que hacía era la música, hacerla popular, ¿sí?
hacerlo de manera más entretenida. Es como, a ver, estoy pensando en alguna revista de hoy en día que haga eso. No sé, para ti no. Alguna revista de este estilo. Bueno, era como que mostraba a los artistas de otra manera, de una manera más natural. ¿Cómo? La Viva. Claro, pero no tanto no tan serio, sino más descontracturado, más para lo que era la época, ¿no? Descontracturado para lo que era la época. Pero sí, buen ejemplo, Sergio, buen ejemplo. O sea, mostraba otro lado del espectáculo, ¿sí? Y después tenemos Antena, que nace en 1931, en donde también Julio Korn es el fundador, y lo que hacía era presentar a los protagonistas, presentar a las canciones nuevas, presentar a los radioteatros que había. Era como, como una promoción, una difusión de las actividades que tenía el espectáculo en ese momento. Entonces, es como que teníamos, por eso digo que son las tres más importantes. De un lado tenías la que te presentaba la historia del artista. Por otro lado tenías el que te presentaba al artista natural, ¿sí? Los hacía populares, los mostraba, los humanizaba, más que nada. Y en Antena teníamos como la que te difundía o te promocionaba las actividades que había en el espectáculo local. Entonces, con estas tres revistas es como que la radiofonía y el espectáculo termina dando un salto. Por ejemplo, en la portada de Antena han pasado Mirta Legrand, Nelly Lovato, Federico Lupi, Andrés Percivale, a ver, alguno más que se ha conocido, Rodolfo Bebán. O sea, era el que te presentaba a los verdaderos protagonistas, porque imagínense, en ese momento en donde el radioteatro era lo más popular que había, eran voces, no eran caras, ¿sí? No le conocías la cara a tu ídolo, que en ese momento era el actor. Entonces, esto era como llamativo, ¿sí? Hablando un poquito de radioteatro, que es como lo que engloba todo en esta época, había varios tipos de radioteatro. Estaba la comedia romántica, el teatro, ¿sí? O también el audiodrama. Esto del radioteatro tenía tres ejes principales que hacían que funcione. Uno era el diálogo, o sea, las conversaciones a cargo de los actores, de las actrices, la música que había de fondo para ambientar, y por último los efectos de sonido, ¿sí? Que eran claves para poder que se entienda un poquito más. Capaz que, no sé si alguno acá vio el capítulo de Los Simpsons, que un actor relataba que hace la guerra de los dos mundos. La guerra de los mundos, no de los dos mundos. Entonces había uno atrás haciendo los efectos con diferentes aparatitos, con cualquier cosa, ¿sí? Golpeaban la mesa, se las ingeniaban bastante bien y estaba muy bueno. Incluso en 1938, esto del capítulo de Los Simpsons es real, en 1938 en los Estados Unidos se hizo el radioteatro de la Guerra de los Mundos. Era algo novedoso, no era tan común allá, y estuvo tan bien hecho que fue un caos social, porque no avisaron que iba a ser un radioteatro. Un día, este presentador de los Estados Unidos comenzó, o sea, La Guerra de los Mundos es un libro, una novela, ¿sí? Literaria. Y empezó a narrar la historia del libro, o sea, a actuar la historia del libro sin avisar nada. Comenzaron de esa manera. Y la gente que escuchaba ese programa radiofónico no lo tomó como una joda, como un radioteatro, como algo ficción. Hubo suicidios, si quieren investiguen, porque está muy buena la historia. La gente realmente pensó que había una invasión extraterrestre, con los efectos que le hacían de sonido, todo esto en 1938. Y bueno, mucha gente se suicidó, hubo caos en las calles, hasta que tuvieron que aclarar que era un radioteatro y que no era de verdad. Y fue todo un éxito. Pero bueno, para que vean el poder que tenía la radio en ese momento en el colectivo imaginario, ¿no? de la gente, al punto de creer que puede llegar a ser verdad. Es como que hoy nos creamos que una serie, que Walking Dead realmente pasó en Estados Unidos y son todos zombies. Y no, tenemos la capacidad de entender que es una ficción. Pero bueno, acá en Argentina
más o menos el éxito del radioteatro duró entre el 20 y el 40. ¿Se acuerdan que les dije que con la llegada de la televisión, más a fines del 40, la gente importante de radio se cambió, o sea, fue pasando a la televisión y eso fue causando como la caída, ¿no? La muerte del radioteatro en nuestro país. Pero bueno, ya hablando bien de acá, de lo que es acá, voy nombrando algunas de las obras más importantes. En 1930 nacía lo que era Chispazos de Tradición, que fue el primer radioteatro de Argentina, y hasta incluso algunos dicen que es el que más gente escuchó en toda la historia de los radioteatros. Algo incomprobable, ¿no? Por supuesto. ¿Chispazos? ¿Cómo era, profe? ¿Chispazos? Chispazos de Tradición. Lo que tuvo tanto éxito de tradición. Exactamente, Chispazos de Tradición. Lo que tuvo tanto éxito de esto es que era como una mezcla de las cosas que consumía la gente, ¿sí? De la música, de las canciones populares del momento, los diálogos, humor, ¿sí? Entonces es como que toda la realidad nacional del folclore argentino estaba representado en esa obra, y ahí le dio mucha popularidad. Incluso una anécdota curiosa que cuenta Jorge Rivera en un libro que publicó, es que durante la emisión de Chispazos de Tradición, los comercios de la calle empezaron a poner aparatos radiofónicos en la puerta, porque dice que la gente no salía de la casa para poder escuchar este radioteatro. Y entonces había bajado mucho la venta. Entonces lo que hicieron fue trasladar el radioteatro a la calle para que la gente siga consumiendo. Esto es una anécdota que se cuenta, y para que vean la importancia en ese momento que tenía el radioteatro en Argentina, ¿sí? O sea, se modificó la costumbre nacional de dedicarle tiempo a esto. A partir de eso, como se imaginarán, donde está el público está la publicidad, empiezan a hacer lo que son las publicidades de la radio, ¿sí? Esto de las revistas que contaba, las revistas que se fueron desarrollando, estas 3 que mencioné hace un ratito, fueron creciendo los personajes. A partir de 1935 más o menos, los directores de los radioteatros empezaron a hacer visible las caras de los actores, porque claro, la gente iba hasta la radio a verlo, a conocerlo, entonces empezaron a darle visibilidad para que no se produzcan estas cosas, para que cada uno tenga su nombre y su público. A ver, quedan 2 minutos. ¿Quieren que mande otro link y hacemos los últimos 10 minutos? Porque no sé si va a funcionar que entre al mismo. Yo por la duda mando otro. Dale.